Olas, mareas y corrientes. ¿Qué son las mareas? Movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar ocasionados por la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre la Tierra. Pues mucho gusto. ¿Para qué me sirven las mareas? Cuando el nivel del mar asciende, aquí están, que son las mareas altas. Déjenme mover esto. La pantalla donde me estoy viendo, yo ya me conozco. ¿Para qué? Me está tapando la presentación. Bueno, las mareas altas que se dan en fase de luna llena y luna nueva, por ejemplo, ahorita tenemos el nivel del mar más alto. No quiere decir que aumente la cantidad de agua, no, sino que durante la noche vamos a tener el nivel del mar que asciende en donde o en los países en los que tenemos noche. ¿Para qué me sirve a mí una marea alta? Son formadoras del relieve. Aumentan el nivel del mar en las partes de las costas, por lo tanto, la pesca es bueno para la pesca, en realidad, durante la noche. Pero los pescadores no van a basarse en si subió o bajó la marea durante la noche, sino en la madrugada. Cuando la marea baja y el nivel de los peces está muy alto. 4 o 5 de la mañana es cuando los pescadores tienen el mejor momento para realizar esta actividad. Las mareas bajas se van a dar durante el cuarto menguante y cuarto creciente. Chicos, yo sé que es muy básico, pero a veces se les olvida cuáles son las fases de la luna. No, sí, luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente. La posición de la Tierra con la luna es muy importante. Cuando estamos nosotros en una posición aparentemente en línea recta, porque si estuviéramos en línea recta, pues es un eclipse como el que hubo el día del jueves en la noche para el viernes en la madrugada. Porque el nivel del mar asciende porque la luna y el sol aumentan su gravedad sobre la Tierra. Cuando estamos en estas posiciones, es cuando tenemos luna llena y luna nueva. Y cuando estamos en esta posición, es cuando tenemos cuarto menguante y cuarto creciente. Una posición en la cual pues se van a igualar las fuerzas, tanto de la luna como del sol, y entonces el nivel no es que baje el nivel del mar, sino se mantiene a su nivel normal. Las mareas entonces son útiles. Aquí dice, determinan la existencia de organismos costeros, además son formadoras del relieve y son útiles para el impulso marítimo. Eso lo han escuchado muchos ustedes. Van a un puerto, van a una playa y lo que dicen los pescadores es esperen que suba la marea para que entonces se lleve a las embarcaciones. Otra utilidad económica. Y un movimiento que les han preguntado mucho en el examen. Las corrientes marinas. Grandes ríos en los océanos ocasionados por 3 factores. Movimiento de rotación, si la Tierra no girara, obviamente no tendríamos movimiento del agua. Diferencia de temperaturas, claro, tenemos corrientes cálidas y corrientes frías. Corrientes cálidas en la zona ecuatorial, corrientes frías en la zona polar, por la temperatura. Densidad, claro, al estarse moviendo, están moviendo los sedimentos. Y al mover los sedimentos es como cuando ustedes le ponen azúcar a su café. Tienen que moverle al café para que se disperse todo el azúcar. En el mar
al mover las corrientes marinas, todo el suelo marino, pues van levantando todo este sedimento. En donde hay mayor movimiento, que es en la zona ecuatorial, la densidad es mayor. O sea, el agua tiene mayor cantidad de sales. En cambio, en las zonas polares, en donde está estático, casi no hay movimiento. Sí hay movimientos de los océanos, pero no es un movimiento tan rápido, tan fuerte como en la zona ecuatorial. La densidad del agua oceánica se vuelve menor. Y la acción de los vientos. La acción de los vientos, pues, es en la parte superficial del océano y provoca las olas. ¿Alguien me puede ayudar a leer cómo se clasifican las corrientes marinas, por favor? Yo mismo. Adelante, por favor. Las corrientes marinas se clasifican en cálidas, que se forman en la zona ecuatorial. Esas corrientes son reguladoras del clima y son útiles para el impulso marítimo. Y las frías se encuentran cercanas a los polos. Estas corrientes son útiles para la reproducción del plancton y por lo tanto para la actividad pesquera. Muchas gracias. ¿Samsara? Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Muchas gracias. A ver, chicos, en el examen les dicen, ¿para qué sirven las corrientes marinas? Las corrientes cálidas son reguladoras del clima, son ecuatorial, claro, y sirven como impulso marítimo. Les voy a poner un ejemplo. Los barcos salen de México por la corriente del Golfo. Déjenme, les pongo el mapa. Los barcos salen de la zona del Golfo de México hacia Europa. Dijimos que las corrientes marinas son ríos. El barco va a tomar la corriente cálida del Golfo. Estas se las preguntan mucho en el examen. La corriente cálida del Golfo. Para poder llegar a Europa. ¿Saben qué hacen? Apagan máquinas, motores. Es como si ustedes fueran en un kayak, en un río. No llevan motor. El río los va llevando. Entonces los barcos lo que hacen es tomar esta corriente, apagar motores y entonces llegar a Europa. En el caso, por ejemplo, del Titanic, no tomó la corriente, sino que sale de Nueva York y se va hacia el Ártico, en lugar de hacia la corriente del Golfo. Y eso fue lo que lo llevó hacia la zona de los glaciares, hacia la zona de la corriente del Labrador. Las corrientes cálidas sirven como impulso marítimo, pero también regulan el clima porque esta corriente, la corriente cálida del Golfo, va a llegar a Europa y va a mediar la temperatura entre las corrientes polares y las corrientes cálidas de la zona ecuatorial que llegan a esta zona. Son reguladoras del clima. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con la atmósfera? Cuando se calienta la atmósfera, evapora el agua de los océanos. Y entonces ya tenemos la humedad en la atmósfera. Si no tuviéramos humedad en la atmósfera, no podríamos respirar. Y entonces es básico que existan los océanos, que no los contaminemos, porque con eso de las islas de basura que les comentaba, aquí tenemos una enorme isla de basura donde les estoy señalando. Obvio, cuando hace calor, pues es como si le hubiéramos puesto una lona encima al océano y entonces no evapora y no tenemos humedad en la atmósfera. ¿Por qué está aquí una isla de basura? Porque toda la basura que lanzamos, tanto Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, todas estas partes de Venezuela y Colombia, la corriente se lleva la basura y la acumula aquí. Tenemos otra gran isla, que es la más grande, que es la del Pacífico, que es la más grave.
¿Por qué? Porque no han podido entrar a limpiar o empezar a limpiar esta isla, aun cuando ya hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, que están haciendo campaña y que están intentando entrar a limpiarla, pero son enormes. Son 7 islas de basura, otra aquí con otra más pequeña, otra en el Índico. Tenemos islas de basura provocadas por nosotros. No va a evaporar el agua de los océanos, no vamos a tener humedad en la atmósfera y entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a cambiar los biomas, todo lo que son las regiones naturales. Vamos a tener diferentes especies y sobre todo nosotros nos vamos a acabar como raza, ¿no? Es algo muy grave. Tomamos el océano como si fuera un gran bote de basura. Eso en cuanto a las corrientes cálidas. En cuanto a las corrientes frías, por ejemplo, la clásica. ¿Por qué Japón es altamente pesquero? Porque la corriente de Oyashibo, que es fría, lleva todas las especies de la zona ártica hacia esta zona. Por eso estos países son altamente pesqueros. Pregunta siempre de examen, ¿eh? ¿Qué corriente, cuál de estas corrientes alimenta la pesca de Japón? La corriente de Oyashibo. Otra corriente que les han llegado a preguntar es la corriente del Perú, porque es la corriente de Humboldt. Esta corriente, fíjense, origina que Chile sea un país pesquero que destaque a nivel mundial en pesca de pequeña especie. Gracias a la corriente del Perú o a la corriente de Humboldt. Si ustedes van a estas playas, no es como acá en México, ay, vámonos a la playa, está calientito el ambiente, está, el agua está tibia, nos vamos a meter al mar. Bueno, tibia entre comillas, pero por lo menos está más templada. En todas las costas de Chile, el agua es gélida, es fría. ¿Por qué? Porque la alimenta una corriente que viene de la zona antártica, una corriente que viene de la zona polar. Esta corriente, la corriente de Humboldt, no solamente va a alimentar de pesca a Chile, haciéndolo uno de los principales países productores de pesca, sino que también va a originar a la famosa corriente del Niño, al fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, que obviamente cuando cambia de circulación, que es aproximadamente entre 5, 6, 7 años, va a provocar un cambio climático. Es como un efecto dominó. Ya no llega la corriente del Perú a Chile, entonces la pesca disminuye, aumenta el calor en las zonas frías, cambia la temperatura, o sea, se vuelve un efecto dominó en todo el mundo y en lugares en donde llovía hay sequía, en lugares en donde tenemos afluencia de masas cálidas, llegan las masas gélidas. La famosa corriente del Niño. Para que vean lo importante que son las corrientes marinas. En la tarea les pido que hagan este mapa. Este mapa, si ustedes ponen en internet ahí el mapa de corrientes marinas y se ponen a hacer el mapa, les van a aparecer muchos mapas. Traten de buscar este mapa. ¿Por qué? Porque este mapa, aparte de que es el más fácil, es un mapa que trae las corrientes más importantes. Trae la corriente monzónica que provoca las lluvias y por lo tanto toda esta área es productora de arroz. La corriente de los monzones, toda esta parte. La corriente del este de Australia, que es la que va a originar la formación de la zona coralina más importante del mundo.
la gran barrera de Australia de coral. Gracias a estas corrientes marinas. La corriente de California. ¿Alguien me puede decir qué de importante tiene la corriente de California para nuestro país? ¿No se les ocurre que pueda haber importante? ¿Qué hay desde noviembre, diciembre, enero y febrero en México? Importante con referencia a lo que es las costas de Baja California. ¿El bacalao, Miss? Bueno, producto, claro, se produce gran cantidad de pesca de gran especie. Muy bien, es la productora de toda la pesca, más bien es la que provoca la producción de pesca en las costas del Pacífico en México, claro. Pero ¿qué evento tenemos muy importante durante noviembre, diciembre, enero, febrero? Decimos, ¡ay, qué bonito! La llegada de las ballenas, ¿no, Miss? ¡Claro! La La ballena jorobada, ¿no? Si llegada no me de... equivoco. Sí, sí, no te equivocas, perfecto. La llegada de la ballena gris. Llegan porque acá es más cálido, se van a la zona del Vizcaíno, se van a las zonas de las partes de golfos que tenemos en toda la parte de la península. Es la llegada de la ballena gris. Pero sí, en efecto, también es la corriente que va a alimentar de pesca de gran especie, lo vamos a ver en la parte de actividades económicas de toda esta zona. Y la corriente del Labrador, que también es muy importante porque produce todo lo que es el salmón de Canadá y el salmón que llega a Noruega, la corriente del Labrador. Es más, el salmón sale de las zonas de los ríos de Europa y llega a la zona de Canadá, atraviesa toda esta zona y acá llega a crecer. O bien, toma la corriente del Labrador, baja y llega a la zona norte de Europa, la zona de Noruega, y tenemos una gran producción de salmón. En la zona del Mediterráneo es en donde van a desovar y después van a crecer tanto en Canadá como en Noruega. Las corrientes marinas son muy importantes económicamente hablando, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ya les puedo hacer examen? Nos vamos a la parte de la atmósfera que pues obviamente todo es un geosistema, ¿no? Geosistema es un sistema en donde se interrelacionan todas las capas para poder sobrevivir todos los seres vivos en la corteza. Un geosistema viene siendo una interacción de todo lo que existe. Y nos vamos a la parte de la atmósfera, ya que estamos hablando de que cambia el clima y de que las corrientes cálidas sirven para el cambio de clima y de que se produce el fenómeno del Niño. ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? Este esquema es muy importante, chicos. Si pueden hacerlo, también creo que lo tienen en la tarea. No recuerdo si se los puse. Ahorita lo checo. ¿Por qué? Porque este esquema nos dice que existe en la atmósfera. Nosotros estamos hasta acá abajo, en la parte de la troposfera. Aquí. Vean, ¿qué producimos? Pues contaminantes, globos aerostáticos, aviones pequeños. En toda esta parte vamos a tener un movimiento constante y una zona de cambios constantes. De eso viene la palabra troposfera, esfera de cambios.
obviamente es la capa más importante porque es la capa que respiramos. La capa que sigue es la estratosfera. En la estratosfera vamos a tener la densidad de la atmósfera va cambiando, va disminuyendo, y en la estratosfera lo que vamos a tener es intercambio calórico. Ya no vamos a tener tanto el intercambio de las masas o de las moléculas de aire. Pero lo que vamos nosotros aquí a tener ya es rayos ultravioletas que va a frenar la capa de ozono para que no entren y no nos quemen. ¿Pero qué estamos haciendo? Los agujeros de ozono. Y les tengo una noticia, por cierto, hace 2 meses anunciaron que estaban logrando no disminuir, porque pues obviamente nosotros no logramos que estas partes de la atmósfera cambien, sino estaban logrando que la atmósfera regresara a su estatus, entre comillas, normal en la zona de América del Sur. Ustedes saben que en el hemisferio sur tenemos la mayor cantidad de agujeros de ozono, pero específicamente en la zona de Tierra del Fuego, entre Argentina y Chile, un agujero de ozono que había cambiado todo el hábitat de Ushuaia, Tierra del Fuego, que es una reserva de biomas enorme en la Tierra, porque tiene muchas especies endémicas, especies que no hay en otro lugar. Lograron que la atmósfera volviera un poco a su estado normal, entonces el agujero de ozono de esa zona está disminuyendo. Fue una noticia científica muy mencionada. Obviamente no era amarillismo, entonces pues no salió en las noticias así como que, uf. Pero ustedes pueden googlear y pueden ver que sí estaba la noticia y que se disminuyó uno de los agujeros de ozono más grandes que tenía la Tierra. Está disminuyendo. La capa de ozono, ¿en dónde está? Entre la troposfera y la estratosfera. Las capas subsecuentes, que es la mesósfera, la termósfera y la exósfera, son capas que realmente son muy estables y realmente lo que ahí va a variar es la cantidad de calor y luminosidad que vamos a tener. Por eso es que en esa capa se van a producir las auroras boreales, las nubes noctilucentes, o sea, las nubes que vemos brillosas en la noche, es por el efecto de la luz del sol. Y las auroras boreales también. ¿Qué vamos a tener en esta zona? Muy importante, en la exósfera, en la última capa. Aquí está chiquitito. En la actualidad se ha vuelto la capa que adoramos, sobre todo ustedes. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué se volvió la capa más importante para todos nosotros? Economía. ¿No se les ocurre? Hello, chicos, despierten. ¿Qué tenemos en la exósfera que, pues gracias a eso tenemos clases ahorita? Tenemos la clase. Los satélites que dan internet. Claro, los sistemas de comunicación. Por el magnetismo de la Tierra, también se le llama la magnetosfera. El movimiento de rotación de la Tierra está provocando una capa de fricción que es la exósfera, pero es la capa que atrae. Entonces, cuando lanzan un satélite, cuando lanzan un sistema de comunicación, en donde se va a quedar es en esta capa. Nada más que tenemos otro pro y otro contra. El pro es que tenemos ya sistemas de comunicación. El contra es que cuando dejan de funcionar, ahí están y entonces se vuelven basura espacial. Ese es
otra de las campañas que se está realizando. Y por cierto que China logró inventar no sé qué sistema de un satélite que va a romper y desviar toda esta basura fuera de lo que es el campo magnético de la Tierra. Apenas están en proceso de lanzar esto para que puedan quitar. Hay más de 300 satélites que ya no funcionan. ¿Y qué pasa? Que se vuelven una capa, así como en el mar que decíamos de las islas de basura, en la atmósfera se vuelven una capa que nos está cubriendo y entonces pues sí entra el calor pero ya no sale. O simplemente va a llegar un momento en que ya no va a entrar la radiación solar de tantos satélites que vamos a tener ahí. O van a disminuir los sistemas de comunicación o va a ser más difícil que las ondas de los sistemas de comunicación entren y nosotros nos podamos utilizarlas. Hace poco hubo una tormenta solar que provocó que los sistemas de comunicación cayeran. Es que se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó no sé qué. Ajá, justo el día en el que teníamos la tormenta solar. Pero eso no lo dijeron. No, hicieron cambios en Facebook, por eso es que se cayó WhatsApp. No. Tenían miedo de que los sistemas de comunicación tuvieran alguna avería, o sea, todo lo que son los satélites, por la explosión de la mancha solar tan fuerte que hubo. No, si no es nada más ay, qué bonito es geografía, ahí está, me aprendo las materias de lo que estamos viviendo. En el caso de geografía, chicos, nos afecta directamente el medio ambiente, nos afecta lo que pasa en el espacio, nos afecta todo. Vamos a entenderlo, a razonarlo y créanme, si ustedes razonan, entienden lo que están viviendo, dejan de dar vueltas en la mesa con su cuaderno para aprenderse de memoria todo. Oye, es que lo tengo que repetir. El clima tal. El no sé qué tal. Y lo escribo y 20,000 veces. Mejor entiende lo que está pasando para que se te quede en la cabeza y puedas hacer un buen examen. Entiende lo que vives, no para ahorita, para toda tu vida. Vuelvo a lo que voy a viajar y no sé ni siquiera a qué país voy a viajar y qué clima tiene. Ay, yo feliz de la vida. Pues quién sabe, me voy todo aventurero, ¿no? De mochilero, pues sí. Pero aprende un poco de lo que te está enseñando la escuela en la educación básica. Bueno, esto es de atmósferas. De atmósfera, perdón, capas de la atmósfera. Atmósferas, como si tuviéramos 20,000 atmósferas, ¿no? Ya me parezco a no sé quién, que me infarté. ¿Alguien vio cómo confundieron Cananea y Hermosillo en el estado de Jalisco? ¿Nadie vio? Chicos, ¿no oyen noticias? Yo no escuché nada de eso, profesora. Nuestra querida secretaria de Educación Pública dijo que Cananea y Hermosillo estaban en Jalisco. ¿En qué estado están? Y es la secretaria de Educación Pública. Ahí les los dejo de tarea. Investiguen en dónde están Cananea y Hermosillo. La secretaria de Educación Pública. A mí me impactó. Dije yo, ay, Sonora, ¿no, Miss? ¡claro! Bueno, los memes están geniales, chicos, véanlos. Véanlos. Están geniales, de veras. Vergüenza. Esto fue antier apenas, ¿eh? No fue el mes pasado, ni el año pasado, ni nada. Acaba de ser.
nuestra querida secretaria de Educación Pública. Casi me muero. Pero bueno, a ver. Vamos a ver esta parte de regiones naturales, clima. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa de la parte atmosférica es ver cómo afecta e influye en lo que produce el ser humano en la corteza. ¿Qué tipo de climas tenemos? Si tenemos el clima cálido, pues vamos a tener más frutales y a lo mejor me dedico a la recolección o a la producción de jugos. Pero si estoy en una zona polar, bueno, pues mejora la pesca. No voy a poder producir jugos porque ahí no va a haber, debido al clima, plantas de tipo tropical. ¿Qué es el clima? El conjunto de fenómenos atmosféricos que distinguen a una región en un periodo específico. Esta es la definición de clima. El clima es un conjunto de todo lo que pasa en el aire y que va a afectar ¿a qué? Al suelo, a la vegetación, a la fauna, a las actividades humanas, y que en conjunto nos van a decir qué tipo de clima hay. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, hay muchas plantas, pues sí, pero también el ser humano cambia el clima. La actividad del ser humano cambia el clima. El tipo de suelo, si lo desgastamos, si el suelo ya tiene mucha materia orgánica. Entonces, el clima es un conjunto de todo esto que estamos viendo, suelo, vegetación, fauna, actividades humanas y fenómenos atmosféricos que van a caracterizar a una zona en un periodo específico. Ojo, está formado de elementos y factores. Los elementos se dividen en dos, los elementos acuosos y los termodinámicos. No están aquí en la diapositiva, no se los han preguntado, por eso tampoco se los he puesto. Es decir, aquellos que dependen de los cambios de la temperatura y aquellos que dependen de los cambios de la cantidad de agua que hay. ¿Cuáles son los elementos? Temperatura, precipitación, humedad, presión y vientos. ¿Cuáles son los factores? Latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y corrientes marinas. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre estos dos? Elementos y factores del clima. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Vean, estos ya están en la atmósfera, los contiene la atmósfera, la temperatura, el grado de calor que hay. Eso es la temperatura, no se les olvide. En física se los dijeron, estudiaron todas las variaciones del calor. La temperatura es el grado de calor. No digan, ay, me siento mal, tengo temperatura. Se van a reír de ustedes. Lo que se los había dicho a mí cuando me dicen tengo temperatura, yo me ataco de la risa y les digo yo también. ¿Y qué quieres que haga? Pues tenemos 35, 36 grados de temperatura en grado normal. Mejor decimos tengo fiebre. Aunque se oye raro y nos reímos, pero el decir tengo calentura es correcto. Pero ay, ¿cómo cree que voy a decir eso? No, prefiero decir tengo fiebre. Pues sí. Temperatura es el grado de calor, no se les olvide, tanto en geografía como en física lo van a usar. Precipitación. La precipitación es la caída de agua que existe en la atmósfera. Es cuando se vence la resistencia del aire. O sea, la nube va a caer, va a vencer la resistencia del aire y entonces se produce la precipitación. La humedad, pues es la cantidad de agua que hay en el aire. Ahí en donde estén ustedes hay humedad. Si yo muevo mi mano, estoy moviendo partículas de humedad.
Lo que vamos a ver es cuánta humedad hay en los lugares en donde nos encontramos. Vamos al mar y decimos, ay, qué rico, se respira delicioso. Pues sí, porque hay mucha humedad. Tu cuerpo está formado de agua. Necesitas agua y entonces respiras todo el agua que tu cuerpo necesita. En cambio, ve a una zona de desierto y te sientes cansado, pues te falta agua. La humedad que hay en el ambiente es mínima. La presión, ¿qué es la presión? La cantidad de peso. Una fuerza que se ejerce por peso. Si yo subo una montaña, aumenta o disminuye mi presión. La presión atmosférica. Si subo una montaña. Disminuye, Miss. Claro. Por la porque presión atmosférica que hay en la altura, ¿no? Sí, claro. Hay menos capas de aire conforme voy subiendo. Esto es por lógica también. Y entre más bajo, más presión atmosférica hay. Cerca al nivel del mar, voy a tener más presión atmosférica. Cuando mandan a las personas a vivir al mar, porque están enfermas del corazón, es para que su corazón trabaje menos. La presión atmosférica va a ejercer todo ese trabajo. Y entonces el corazón va a trabajar menos. En cambio, cuando ustedes van subiendo una montaña, va disminuyendo la presión atmosférica externa y entonces su corazón empieza a trabajar más fuerte. Y aquellos que pues no están acostumbrados a subir una montaña van a empezar a sangrar de la nariz, de los oídos, van a empezar a sentir el mareo y pueden hasta morir. Porque su corazón va a empezar a equilibrar esa falta de presión que hay cuando voy subiendo. La presión no es más que el peso de las capas atmosféricas, en el caso de la presión atmosférica. Y los vientos son el aire en movimiento. Debido a rotación de la Tierra, debido a las masas de aire cálidas y frías, debido a lo que son cantidad de humedad, cantidad de relieve, cantidad de vegetación. Todos estos elementos que vimos ahorita rápidamente, en primero de prepa y en secundaria debieron de haberlos visto con tipos de temperatura, tipos de precipitación, tipos de humedad, tipos de vientos, específicamente. Pero en tercero de prepa ya no se ve más que su utilidad, ya en conjunto atmosférico. ¿Sí? Y los factores que no están contenidos en la atmósfera varían a los elementos. ¿Qué tan alto estoy? ¿Qué tan cercano estoy del ecuador o de los polos? La latitud, la altitud, pues más cercano al mar o en una montaña. Si estoy relieve, si estoy en una montaña, en una llanura, en una meseta. Lo vimos en relieve la clase pasada. Si yo me encuentro en una meseta, va a ser más fácil que establezca ahí mi casa y que ahí me desarrolle, a que si estoy en un valle en donde el nivel del agua del río va a estar subiendo y bajando y va a inundar mi casa, por ejemplo. O que si estoy en una montaña, o que si estoy cerca del mar. El relieve es muy importante. Valle, llanura, montaña, meseta. Cercanía al mar, igual por la cantidad de humedad, es lo que hemos mencionado. Y corrientes marinas. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? No, Miss. Gracias. Wilhelm Keppen, un científico alemán, mediados del siglo pasado, inventó esta tablita y dijo, voy a tomar siglas mayúsculas para los lugares en cuanto a su temperatura, siglas minúsculas para su precipitación y por el lugar que la coloco, su vegetación. Es decir, en primer lugar voy a escribir la temperatura, en segundo lugar la precipitación y en tercero la vegetación.
Por ejemplo, si yo les digo, el clima de este lugar es AF, estoy diciéndoles que es tropical todo el año. En donde, pues si es cálido y todo el tiempo llueve, hay humedad, ¿qué tipo de vegetación va a haber? ¿Qué tipo de región natural se les ocurre que haya en un lugar en donde todo el tiempo hace calor? Jungla. Claro, la jungla, la selva, todo el tiempo hace calor, todo el tiempo llueve. Mosquitos, animales rastreros, aves. ¿Va a haber leones? No, Miss, pero va a haber otro tipo de felinos, ¿no? Claro, nunca va a haber leones. Yo no sé por qué dicen el león el rey de la selva. Jamás, jamás. Quítenselo de la cabeza. El león es de la sabana, no es de la selva. Imagínense el pobre león ahí entre toda la maleza. Pues no. El león no es de la selva. Pero si llueve y hace calor todo el año, sí vamos a tener aves exóticas, vamos a tener pues recolección de frutos, explotación forestal. Estas actividades aptas para lo que sería la selva. Si yo les digo, es un clima B, la primera letra, con BW, ¿qué tipo de región natural es? Un desierto, ¿no, Miss? Es un desierto, BW, no llueve en verano, BW mayúscula tendría yo que poner, en donde hace calor todo el tiempo, no llueve, o bien llueve de manera torrencial, pero es en ciertas horas ya de la noche que baja mucho la temperatura, pero no va a alimentar al suelo, sino el agua va a correr y se va a evaporar rápidamente por el calor. Estas siglas, y a ver, ¿cuáles son las regiones del clima F? Ya lo dijimos, las selvas. ¿En dónde se localiza el clima mediterráneo? Mediterráneo es templado con lluvias en invierno, CS. ¿En dónde está el clima mediterráneo? Pregunta de examen, además. Tengo frío. ¿En dónde está el Mediterráneo? Hello, chicos. En los bosques, ¿no, Miss? ¿Perdón? En los bosques, ¿no? No, me refiero en dónde está ubicado. Sí, sí tiene bosques, bosques bajos, pero sí tiene. ¿En dónde está el mar Mediterráneo? ¿En qué parte del mundo está ubicado el mar Mediterráneo? En las costas occidentales. ¿De qué? Mar Mediterráneo. ¿Qué continente y qué continente dividen? Europa y África, ¿no, Miss? ¡Claro! El mar Mediterráneo está entre Europa y África. Clima mediterráneo, templado con lluvias en invierno. Por lo tanto, imagínense, el suelo frío, llueve, el agua no se infiltra, se queda en la superficie, se congela, y entonces las plantas no se van a desarrollar hacia abajo, sino en la superficie. Son de tipo matorral. Una planta característica de tipo matorral es la vid, es el olivo. Son plantas bajas. Aquellos que pues ya han tenido la fortuna de ir a Europa, o los que van a Europa, van a ir, y que les guste el pique, van a disfrutar los vinos en Europa. Es más fácil conseguir una botella de vino barata en Europa que una botella de agua. Porque allá es clásico
que se produzca el vino, que haya viñedos, que pues la gente consuma vino en cada comida. No es como acá que si tenemos vino en la comida, ¡ih! ¿Qué se festeja? Preguntamos luego, ¡ih! ¿Qué se festeja que tenemos vino? Allá, ya ven que aquí en México es clásico que en los restaurantes a veces nos ponen las botellitas de agua. Allá ponen las botellitas de vino. Y son gratis, son botellitas chiquitas. Sí, ya veo a algunos de ustedes y vámonos para allá para tomar nuestras botellas de vino. ¿Por qué? Porque se produce mucho el vino debido a que son grandes campos de viñedos. Son zonas vitivinícolas. Los suelos acumulan el agua en la superficie, entonces las raíces de las plantas van a ser débiles, no van a ser profundas, como por ejemplo en la selva. En la selva llueve tanto que el agua se infiltra. ¿Cómo son los árboles? Altos, altos, altos. Es jungla, son manglares. Y entonces crecen muchísimo los árboles. Pues sí, las raíces son muy profundas porque hay agua en las partes muy bajas del manto freático. En cambio, en la zona de Europa, pues el suelo pues, es muy superficial y entonces las plantas tienen raíces pequeñas y entonces las plantas son chiquitas, son matorrales, cerezas, por ejemplo, el girasol, las semillas, todas estas que son de tipo matorral. Allá las cerezas se venden como acá las pepitas en cada estación del metro. Acá nosotros conseguimos frutales como el melón, no sé, cuando es época 10, 20 pesos. Allá pueden llegar a costar hasta 500 pesos un melón. Hay que ver todas estas características del clima para ver qué se produce en cada lugar. Y entonces así me las voy a aprender perfectamente. Voy a ver que si llueve de manera torrencial en las costas, en la India, en China, en una zona en donde el agua del mar y el agua de los ríos alimenta el suelo, lo que hacen es sembrar antes de que vengan las lluvias monzónicas en la India, en China, y cuando llegan las lluvias monzónicas crecen las plantas. ¿Han visto videos de cómo cosechan el arroz en todas estas zonas? Véanlos, chicos. Es gracias a las lluvias de monzón. ¿Cuáles son las zonas productoras de arroz? Pues toda la costa del sur y sureste asiático. Gracias a este tipo de lluvias y gracias al relieve y gracias a al clima de toda esa zona por la posición que hay. ¿Cuál es el clima que predomina en México? Mexicanos, ¿qué clima tenemos? ¿Quién sabe? Chicos, tenemos clima templado con lluvias en verano. El clima templado es característico de México. De toda la zona entre el trópico, o sea que está cercana al trópico. ¿En dónde se localiza el clima seco desértico en México? ¿En dónde tenemos desiertos? Si es que hicieron. En el norte, ¿no, Miss? Claro, en la zona norte. Desierto de Sonora es el más grande en México. Es un desierto rocoso, no arenoso. Pero también tenemos en la zona de Chihuahua, en la zona de Coahuila. Es clima BW, seco desértico. ¿En dónde se localiza? No, ¿qué estados presentan mayor biodiversidad en México? Los climas. Pregunta clásica de examen. En el sur, ¿no, Miss? Claro, sureste, sur y sureste. En el sur, en donde tenemos la selva de Chiapas y de Oaxaca, y en el este, sureste, en donde vamos a tener la selva tropical.
pero en donde hay más biodiversidad es en la zona de Chiapas. Esta es la clasificación climática de Köppen, AF, AW, tropical, lo que acabamos de ver, polar de tundra, polar de hielos perpetuos, polar de alta montaña. Estos son los climas de acuerdo a su ubicación. Wilhelm Köppen hizo esta clasificación. Pues sí, mucho gusto, me lo voy a tener que aprender. Pues sí, ni modo. Desde primero de prepa se lo debieron de haber aprendido. Y en tercero de prepa, los que estuvieron en área 3, vieron esta tabla con las actividades económicas. Viene en su guía, lo van a hacer, porque eso sí me acuerdo que se los dejé. En su guía dice regiones naturales, selva, viene qué vegetación, qué fauna, y por último, qué actividad económica se realiza. No sé, 933 o algo así de las páginas. Aquí está el mapa. No se los había querido poner antes. Este mapa lo van a hacer. Mapa de climas cálidos, templados y fríos. Les voy a dar un tip para que se lo aprendan más rápido y mejor. Obviamente, aquí donde estoy yo señalando, pasa el Ecuador. En el Ecuador siempre hace calor. Por lo tanto, siempre va a estar lloviendo, porque el agua se va a evaporar y va a caer, va a evaporar y va a caer todo el tiempo. Ah, pues son las zonas de selva. Vean, toda esta parte de verde oscuro son las zonas de selva. Selva amazónica, selva del Congo, selva del sureste de Asia, todas las zonas de Tailandia, que vemos las películas del sureste de Asia y decimos, ¿por qué siempre está nublado en esas zonas y lloviendo? Pues porque es una zona de selva. Indonesia, todas estas partes. Zona ecuatorial, zona de selva. Selva A, ¿productora de qué? Productora de tropicales, actividades, explotación forestal. No me van a decir que no, en la selva amazónica, que no la estamos terminando. En la selva del Congo. Después de la zona ecuatorial, tenemos la zona de sabana, toda esta que se ve en verde clarito. Zona de sabana, sigue de una zona de selva. Acuérdense del Rey León de la película, cuando salía Rafiki ahí entre la selva y salía a ver a los animales que estaban en la sabana. Salía a ver al Rey León y ahí a ver a todos los demás. Eran pastizales. Era zona ya no de árboles grandes, ya era zona en donde se podía ver a todos los animales, pero eran con pastizales, era con vegetación no tan exuberante. Bueno, la sabana rodea a la zona de selva. Si ya hay animales grandes, pues ya podemos decir que tenemos otras actividades, como cuál, la ganadería, ¿no? Zonas en donde ya podemos tener animales de gran tonelaje. Después de estas zonas, de las zonas de sabana, se pierde la vegetación y entonces vamos a tener las zonas de desierto. Vean, vamos, selva, sabana, desierto. Zonas de desierto. Sin vegetación. Ok. No hay nada. ¿Qué actividad podemos realizar en un desierto? ¿Hello? Nada. Los beduinos, el comercio. Los beduinos son los que vemos así en las películas documentales que van los camellos y ponen su casita de campaña y intercambian sus lámparas y todo lo que llevan ahí. Pero ¿qué actividad económica se realiza en estas áreas? Fíjense bien, Medio Oriente, áreas desérticas
que mueven la economía mundial. Wow. ¿Ninguna? Chicos. ¿Podría ser agricultura sedentaria en los oasis? No. Ah, bueno, sí, agricultura en los oasis, pero es muy, muy escasa. No es intensiva, es de tipo extensivo. Ahorita lo vamos a ver en actividades económicas. ¿Qué Las actividad? ¿Perdón? Las Vegas centros de entretenimiento. Apuestas. No. Bueno, sí, en Las Vegas, que hace un calor endemoniado, es zona desértica. Pero hay algo en los desiertos que el ser humano se pelea por eso. Petróleo. El petróleo, ¿no, ¡Claro! Miss? ¡Claro, el petróleo! A ver, son áreas viejísimas. Era paleozoica, mesozoica. Empezaban los seres vivos. Se retiran los mares y entonces emergen. Y entonces quedan los seres fósiles. Mueren. Se cubren de suelo. Ese fósil se convierte en brea. Esa brea, el ser humano llega, la extrae y es energético. Petróleo, petróleo. ¿Cuál es el área petrolera por excelencia en el mundo? Emiratos Árabes, ¿no, Miss? Emiratos Árabes. Medio Oriente, que se les quede bien pegado. Toda esta área es el Medio Oriente. Toda esta área. Arabia Saudita, Emiratos, Omar, Qatar, la parte de Irán, Afganistán. Todas estas partes tienen una alta producción de petróleo. ¿Por qué creen que siempre se están peleando? Vamos a ver en geografía política el problema de Siria. ¿Por qué se pelean por Siria? Pues porque es el paso hacia Europa, de hacia Europa, y se pelean todos los ductos de gas, de petróleo, de toda esa área. ¿Por qué la eterna pelea entre Israel y Palestina? Ay, por la religión. Pues no. Es una área de comunicación comercial entre una área y otra. Es súper importante económicamente hablando. Y el pretexto siempre es, ay, es que sus ideales, ay, es que no se ponen el velo, se lo quitan. A ver, la pelea siempre es por los recursos naturales. ¿Qué recursos naturales existen? ¿Cuál es la zona petrolera por excelencia en México? ¿El Golfo, Miss? Claro, Golfo de México, toda esta área, toda el área del Golfo de México. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma continental. O sea, ¿qué es la plataforma continental? Es un tipo de relieve. Después de la costa, todo lo que es la orilla de la costa hacia adentro del mar se le llama plataforma continental. La plataforma continental es el área de producción pesquera y es el área, grábenselo bien, el área en donde hay más producción de petróleo, sobre todo en México. Todos los pozos petroleros están en la plataforma continental. Misma que, pues nosotros explotamos, pero también Estados Unidos con lo que se le llama el famoso efecto popote. Y no está legislado. Estados Unidos lo que hace es taladrar, meter sus tubos por abajo, y entonces explotar el petróleo de México. El efecto popote existe en el Golfo de México. Zona petrolera por excelencia en México. Noruega, primer productor de petróleo también a nivel mundial, dentro de los primeros productores.
toda la zona ártica, la zona del norte. Solo que ahora, chicos, estamos teniendo, y es el tema que sigue, el problema de la sobreexplotación de los recursos naturales. Noruega, a pesar de que vive de la explotación del petróleo, dijo, ya no voy a producir petróleo. Voy a ir disminuyendo esto. ¿Por qué? Porque el ser humano está extrayendo la brea, la está transformando, pero está destruyendo su ecosistema. Hace 2 años, en uno de estas reuniones, magnas reuniones que se hacen entre todos los países, Noruega dijo, tengo la primera reserva de plantas y de todo lo que hay en el mundo como para acabármelos. ¿Alguien conoce Svalbard? ¿Alguien por lo menos ha oído hablar de nuestra reserva humana en Svalbard? Es una bodega enorme, enorme, de semillas, especies, de todo lo que hay y que han podido guardar. Noruega la hizo en Svalbard. No estoy así como que inventándoles, por ahí investiguen. Y pues está hecha para que si se acaba toda la especie humana, todos los recursos naturales, tengamos por lo menos esta bodega. Por ahí googleen Svalbard y les va a salir Svalbard. Y dijo Noruega, ¿para qué? Yo estoy en pro de que todo esto se acabe de la contaminación. Yo ya no quiero usar coches, ya están prohibidos los coches en Noruega. En ciertas áreas ya está así como que solamente caminar y bicicletas. Poco a poco los han ido quitando. Ya ni siquiera los híbridos. Mientras acá nosotros nos peleamos porque, están entrando ya la competencia y entonces bajó el precio de la gasolina, allá ya no piensan en la gasolina. ¿Sí? Y son países productores de petróleo y de pesca, pero también son países que producen mucha innovación tecnológica. Los países del Medio Oriente que producen mucho petróleo están viendo la posibilidad de transformar este petróleo en otra cosa que no sea combustible dañino al medio ambiente. Entonces, son todas estas áreas productoras de transformación de fósiles, de brea. Después de la zona desértica tenemos esta zona en rojo, la alcanzan a ver. Esta zona es el Mediterráneo, clima mediterráneo. Hacia el sur también tenemos clima mediterráneo. Son los productores de vinos. ¿Quién no ha escuchado los vinos de California? O los vinos chilenos. Los vinos de Europa. Son las mejores zonas productoras de vino. Clima templado con lluvias en invierno. Y tenemos también el clima templado con lluvias en verano, zonas productoras de maíz, de hortalizas, de frutales. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de vegetación y que sí aprovechamos. Nuestra alimentación es muy vasta. Es muy, muy rica. Nosotros podemos decir, me voy a la tienda, me compro un jitomate y me lo como y con eso me alimento. Pues sí. Quisiera ver que eso pudieran hacer en Europa. En Europa el jitomate es carísimo. El jitomate que me están vendiendo tiene una cosita aquí que no lo quiero. Pues ese jitomate te cuesta $50 en Europa, ¿no? Vamos a aprovechar los recursos que tenemos. Tenemos un clima templado con lluvias en verano. Muy, muy favorable para todo lo que es la producción agrícola. Sin embargo, México no es un país catalogado como país agrícola.
¡Qué barbaridad! Bueno, terminamos con la zona en morado, que es la zona de tundra. ¿Se fijan cómo me fui desplazando de la zona ecuatorial hacia arriba? Ustedes pueden, cuando hagan su mapa, vayan aprendiendo. Zona de selva, zona de sabana, zona de desierto, zona de mediterránea, pradera, zona de tundra y zona polar. Si ustedes se aprenden cómo está distribuidos los climas, van a saber qué actividades económicas tienen, hasta por lógica. Si les llegan a preguntar, ¿qué se produce en la zona norte de Rusia? Primero, localización, ¿dónde está Rusia? Ah, bueno, ya sé dónde está Rusia. Ah, estás en la zona polar, dice norte. Es norte, es tundra. Tundra, no hay árboles, pero hay minerales. ¿Por qué? Pues porque el suelo está casi siempre congelado. Se comprimen todas las sales que hay en el suelo, se cristalizan y vamos a tener zona productora de minerales metamórficos, o sea, cristalizados. ¿Qué se produce en sur de la India? ¿Dónde está la India? Primero, localización. Luego que les voy a hacer un examen de localización, chicos, para que se los aprendan. Recursos naturales, renovables y no renovables. Existen realmente tres, renovables, no renovables y los recursos inagotables. Renovables, obviamente, aquellos anteriormente era el agua, desafortunadamente ya pasó a ser no renovable debido a lo que estamos haciéndole al ambiente. Y los inagotables, por ejemplo, el sol, por ejemplo, el aire. O sea, si se va a seguir moviendo, va a haber atmósfera, va a haber sol, son inagotables. Y los no renovables son aquellos que después de utilizarlos, pues se agotan. Denme un ejemplo de no renovables. ¿Petróleo? El agua. El petróleo. ¿Cuál otro, perdón? Creo que el agua. El agua, ya les dije, se volvió no renovable, a pesar de que era renovable. Pero en fin, en fin. Esta parte ya lo habíamos visto, relación de las formas de relieve con las actividades económicas. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta parte? Por favor. ¿No? ¿Quién se anima a ayudarme a leer esto? Gracias. Sí, Adelante, Carla. dice, las variaciones del relieve tienen una estrecha relación con la vida y costumbres humanas. La población se concentra en las llanuras y en las mesetas, porque son propicias para la agricultura y la ganadería. Además, facilitan sus asentamientos. Asimismo, las zonas de climas templados y con suficiente agua para subsistir. Muchas gracias, Carla. A ver, lo tenemos esto mencionando desde hace, regresamos y regresamos desde que vimos relieve. ¿En dónde se va a sentar el ser humano para poder vivir? Para poder sobrevivir. Zonas propicias para la agricultura, para la ganadería. Vamos entonces a ver cuáles son las actividades económicas. A ver, esta clasificación es la básica. Y les digo la básica porque ya no existen en la clasificación solo 3. Existen 5. Y se las debieron de haber dado a sus profesores de tercero. Primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y quinarias. Y ahí les va a qué se refiere cada una. Las primarias son la extracción de la materia prima.
obviamente, extracción de materia prima. Las secundarias son la transformación de esta materia prima. Transformación. Las terciarias son Miss, el un favor, intercambio. ¿Perdón? Un favor, ¿me podría repetir las segundas que ya no le alcancé a escuchar? Sí. Gracias, Las Miss. primarias son la materia prima. Las secundarias son la transformación de la materia prima. Transformación. Las terciarias son el intercambio. Intercambio ya de algo que transformé en las secundarias. Ahorita vemos ejemplos. Las cuaternarias son las que van a mover a las primarias, secundarias y terciarias para el comercio. Van a movilizar, a tener movilidad. Ahorita vemos cuáles son cada una. Les digo, esta es un poquito ya más viejita la clasificación. Y las quinarias son las actividades que pues no se toman dentro de un proceso, sino que directamente el ser humano las va a realizar. Por ejemplo, las actividades de artes, música. No se necesita un proceso de transformación, pero no estaban clasificadas. Sin embargo, son actividades económicas. A ver, ¿cuáles son las primarias? Agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, minería y recolección. Espero que no me haya faltado ninguna. Agricultura, ganadería, pesca, minería, explotación forestal y recolección. Ojo para los que hicieron proceso productivo. Ahorita vemos eso. Procesos de producción dentro de lo que es geografía económica. ¿Cuáles son las secundarias? Todos los tipos de industria. Industria ligera e industria pesada. No vienen en el cuadro, por eso se las estoy dando. Industria ligera e industria pesada. Industria pesada es todo lo que implica maquinaria, todo lo que implica en las grandes fábricas con este equipo que va a transformar todos los elementos de la industria ligera. Por ejemplo, la siderometalurgia. Por ejemplo. Industria ligera viene siendo la alimenticia, la textil, todo aquello que no va a necesitar un proceso de maquinaria pesada, va a necesitar un proceso de maquinaria pesada, pero que es consecuencia de. Esa es la ligera. Y las terciarias son 4. Muy importantes, chicos. Hay muchos tipos de industrias, ¿eh? Las terciarias, 4 que vamos a ver ahorita. Déjenme ver si está dividida, sí.
Las terciarias son 4. El comercio, el mercado, los servicios y el turismo. Aquí está el ocio. Las cuaternarias son todos los sistemas de comunicación cibernética. Las cuaternarias. Y las quinarias son las actividades, las vamos a poner como culturales realmente, porque eso de que por ocio, pues no. Yo no creo mucho en eso de que sea por ocio, ¿cómo que es eso? Ay, me estoy yendo hasta... abajo, porque aquí están todas las actividades económicas. Ay, bueno, no me hagan caso entonces, porque no me voy a ir hasta no sé cuál y ya me perdí. Bueno. Entonces, quedamos, son 5 tipos de actividades: primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y quinarias. Actividades económicas agrícolas. Mapas de actividad económica agrícola. A ver, chicos, ¿cuáles van a ser las principales zonas agrícolas en el mundo y en México? Ya lo hemos mencionado bastantes veces. Vamos a tener en este mapa, y les digo, van a tener que marcarlos en la tarea viene, en mapas, para que se aprendan la localización y se aprendan cuáles son. Vamos a tener las zonas de Europa, las zonas del sureste asiático y este asiático, la zona de las grandes llanuras y el este de Norteamérica, México, la parte de Sudamérica hacia el norte y la parte del centro de África. Aquí hay algo muy importante que no les he mencionado. Existen 2 tipos de, más bien 4 tipos de actividades económicas, que serían las intensivas, extensivas, de subsistencia y de mercado. Creo que la palabra lo dice. De subsistencia, por ejemplo, el campesino aquí en México. La mayoría produce, no todos, pero la mayoría produce para consumo propio. Eso es de subsistencia. Tengo mis parcelas, produzco mi maíz, me lo como y el que quede lo vendo, pero realmente no es una producción comercial en cuanto al maíz. En cuanto a las zonas de hortalizas, a las zonas del Bajío, por ejemplo, en donde sí se produce para vender, sería la agricultura comercial. La comercial es aquella que se va a intercambiar, que se produce para intercambio, y la de subsistencia es la de consumo propio. La tercera es la intensiva.
La intensiva es aquella en la que yo le voy a poner maquinaria, le voy a poner aviones para que le pongan pesticidas y para las plagas, en donde voy a tener rotación de cultivos para que no se me acabe el suelo. Eso es un tipo de agricultura intensiva con tecnología. También hay ganadería intensiva. Y la última, que sería la extensiva. La extensiva es aquella en donde se parece mucho a la de subsistencia, en donde yo voy a producir, pero sin rotar cultivos, sin maquinaria, nada más con mi asadón y mis animales y tan, porque carezco un poco de conocimiento de cómo cuidar el suelo. Entonces son 4 tipos: subsistencia, mercado, intensivo y extensivo. ¿Ok? 4 tipos de actividad que se pueden realizar tanto en la pesca, como en la agricultura, como en la ganadería, como en la minería. Son clasificación de cómo podemos realizar estas actividades. En México, esto es muy importante porque les preguntan mucho, ¿dónde se produce esto? ¿En qué parte se produce el otro? Por eso les digo, primero, apréndanse la localización de los estados. No vayan a hacer la barbarie que acaba de hacer nuestra querida secretaria de Educación Pública. Apréndanse los estados, apréndanse hacia dónde es el norte de México, el sur, el este, el oeste, el centro, cuáles estados están en el centro, cuáles estados están en el este, cuáles estados están en el oeste. ¿Cuál es la isla más grande de México? ¿Cuál? Esa se había dicho. Ay, quién sabe. Ya ni me pregunte porque no sé. Es la isla Tiburón, que está justo en Baja California aquí. Pero si les platico de todo, de todos los problemas que hay aquí en Baja California, así como noticia amarillista, y entonces sí los voy a tener así como que, eso sí me lo aprendo. Es una zona, la isla Tiburón, muy codiciada, donde tenemos nuestras especies endémicas de pesca, de la pesca muy cotizadas a nivel mundial. Tan cotizadas, y se los dejo ahí de tarea y ustedes investigan, que toda la zona donde está la isla Tiburón y alrededores, se producen especies muy cotizadas en China y hay peleas por lo que se produce en esta zona, más de un precio mayor que todo lo que venden los narcotraficantes. No, ¿de qué se trata? ¿Quién sabe? Ahí se los dejo. Especies pesqueras. Gran producción pesquera aquí, gran producción pesquera acá. Aquí tenemos una especie cotizada en China y es el oro de México en la actualidad. Ahí busquen, búsquenle. No se los voy a decir, pero a eso sí, voy a googlear, voy a ver, demás. Les va a tocar después. Está evolucionando mucho esto porque muchas organizaciones no gubernamentales están interviniendo en México para cuidar tanto el área de Chiapas como el área del Golfo de California. Porque tenemos especies obviamente endémicas, pero especies que si se cuidan y se protegen, se pueden reproducir y pueden ser un ingreso muy alto dentro de lo que sería el PIB para México, el Producto Interno Bruto. A ver,
Zonas agrícolas en México. El Bajío, que comprende Jalisco, Michoacán, Guanajuato, que es esta zona, el Bajío, zona agrícola, productora de todas las hortalizas que puedan ustedes comer en México. Desde el aguacate, el jitomate, los chiles, todo lo que quieran está en el Bajío. Y comprende el área de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Zona de cereales, zona de gramíneas, zona de producción, de exportación, Sonora y Sinaloa, las costas. No quiere decir que en las demás zonas de México no haya producción. Claro que la hay. Por ejemplo, la zona de las Huastecas, que aquí no aparece, es zona de cítricos, es zona de frutos tropicales, Huastecas. Los límites entre Tamaulipas y Veracruz, toda esa área, entre Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, es la zona de las Huastecas y es zona de tropicales. Y la zona del sur de México, en esta zona, en donde también vamos a tener producción tanto de hortalizas como de tropicales. Comprende Chiapas, comprende Oaxaca, parte de Tabasco. Les digo, no son las áreas exclusivas, pero son las áreas que tienen la denominación característica en México. Son 4 zonas muy importantes. La zona del Bajío, la zona de Sonora y Sinaloa, la zona de las Huastecas y la zona del sur de México. Oaxaca, Chiapas y parte de Tabasco. La ganadería, ¿cómo se pueden aprender la ganadería? Muy fácil. ¿En qué lugar se come mejor longaniza? En Toluca, Miss. Claro. ¿Ganado qué? Porcino, ganado vacuno. ¿En dónde se come mejor barbacoa? En Hidalgo, Miss. En Hidalgo, producción de ganado de borregos. Ah, sí. De borregos, Sí, cierto, Miss, tiene razón. pues sí. ¿En dónde se comen las mejores carnitas de México? En el norte. No. ¿En Michoacán, Miss? Michoacán. Michoacán es conocido por su producción de cerdos, ganado porcino. Las mejores carnitas se comen. Dicen que el que fue a Michoacán y no comió carnitas no fue a Michoacán, ¿eh? En Michoacán es el mejor lugar. Ahí tenemos el ganado porcino, así apréndanselos. ¿En dónde se come la mejor, ¿cómo se llama? Carne seca. ¿Cómo se llama esta carne seca? Se me fue. Que se deshebra. La machaca. En Chihuahua, Miss. Claro, Chihuahua al norte. Bueno, nuestro país es característico de producción de ganado de alta calidad en la zona norte. En la zona norte se comen desde los cortes de carnes, todo lo que es relacionado con carne. Ustedes no tendrán vegetales casi en la zona norte, pero la carne no falta. Desde Chihuahua, Monterrey, Tamaulipas, Coahuila, todas esas zonas son ganaderas. Entonces, ¿cuál es la zona ganadera por excelencia en México? La zona norte. Ganadera de ganado, perdón, vacuno, de lo que son vacas. Bueyes, toros. En donde tenemos una alta producción
de ganado aviar, o sea, de las aves, pues, avícola. Nadie sabe. No me digan, chicos, que por lo menos una vez por semana no comen pollo. La zona centro de México es la característica de producción de pollos. Toda la zona centro. Por excelencia se come pollo 1 o 2 veces por semana, a veces hasta 3. No sé, el caldo, la croqueta, la quién sabe qué, la quién sabe qué tanto de pollo. Comemos mucho pollo. Entonces, ¿cuáles son las zonas? Chicos, no se vayan a confundir con esto que tienen en pantalla. Y el nombre de qué es el ganado vacuno, qué es el ganado ovino, qué es el porcino, qué es el caprino, qué es el equino y qué es el avícola. No se vayan a confundir. Creo que en la siguiente viene el mapa. Sí. De la ganadería. Vean cómo está distribuida la ganadería. Entonces, tenemos zonas ganaderas muy importantes en México. No solamente es la agricultura, también es la ganadería. Y no solo la agricultura y la ganadería. México es minero desde la época colonial. Y México es pesquero. ¿Y qué no tiene México? Hasta explotación forestal, pero no la cuidamos. No sabemos la riqueza que tenemos en México, de veras. Entonces, apréndanse acuérdense, ¿en dónde como carnitas? ¿En dónde dijo esta maestra que se comían carnitas? Ah, pues en Michoacán. Michoacán está al sur. ¿En dónde dijo que se comía carne y leche y todos estos productos de vacas y toros? Ah, pues en el norte. ¿En dónde dijo que era la zona de aves? En el centro. Así me la aprendo mejor, ¿eh? Que estar de memoria. No, hay que ser más lógicos. Aquí está la producción agrícola, ganadera, agropecuaria. Y nos vamos a esta que es tan importante, la producción pesquera, que habíamos hablado de la producción pesquera. Déjenme ver si está la de México, ¿sí? Y luego viene la minería. Ay, no creo que nos dé tiempo. Sí nos da tiempo. La pesca, recordando lo que hemos visto de la pesca. A nivel mundial. ¿Qué les dije? Vean, ¿cuál es la zona más importante? El este asiático. Producción del noroeste. Pacífico noroeste. Me lo voy a tener que aprender. ¿Cuál es la zona de pesca más importante a nivel mundial? Pacífico noroeste. Que comprende Japón, costas de China, Corea, parte de Rusia y los países de Oceanía. ¿Por qué? Porque tengo una corriente que baja de la zona ártica que se llama corriente de Oyashibo. Y la corriente de Oyashibo me va a alimentar a todas las 4 islas mayores de Japón por lo menos. Por eso Japón es el primer país de pesca a nivel mundial. Corriente del Labrador, corriente del Ártico. Estas dos corrientes, producción, salmón. También en Canadá, al oeste, hay producción de salmón por la corriente de California. Vean, aquí aparece toda la costa. ¿Por qué aparecerá todo esto con pesca? Pues porque es la corriente de California. Corriente del Perú,
corriente de Humboldt, costas de Chile y costas de Perú. Alta producción de pesca de pequeña especie. Se han visto en los supers que venden las latitas y dice, hecho en Chile. Pesca, especies pequeñas enlatadas en Chile. Ya nos está llegando también en el Mediterráneo hay producción de pesca muy alta, ¿eh? Ya nos están llegando todas las producciones de China. Ojo, chicos, producción de pesca en alta mar. Existe la producción en ríos, la producción del litoral y la producción de alta mar. La producción de alta mar es clásica y característica de China. ¿Qué es lo que hacen? Salen los barcos de las costas ya con toda la pesca, pues, o con toda la maquinaria, y la van transformando hasta llegar a las costas de Estados Unidos, de México y de Canadá. Son barcos que llevan mano de obra, maquinaria, todo lo llevan en el barco. Y entonces, en lo que se van trasladando, van pescando, van transformando, van enlatando, van manufacturando, van maquilando, para llegar y ya solo descargar y vender. Pesca de alta mar. Hay muchos que le llaman pesca de alta mar, la que realizan cerca de sus costas, pero no salen muy lejos. Pero en realidad la pesca que se realiza ahorita y es muy fuerte, y sobre todo es de China, es la pesca de los grandes barcos que van transformando todo. Salen de China, se van por el Índico, pasan el Golfo, aquí entre los países árabes, el Mar Rojo, llegan al Mediterráneo y venden en las costas. Hace poco, uno de estos barcos se descompuso justo aquí en el canal de Suez, justo aquí. ¿Saben lo que pasó? Pues un gran desastre. Hagan de cuenta que de repente cerraron Avenida Insurgentes. Y entonces todo el mundo, pues, a ver por dónde me meto, periférico, ¿no? Los barcos, algunos, tuvieron que hacer lo que antiguamente hacían, dar la vuelta para poder llegar a Europa, los que venían de Asia. Un problema a nivel internacional. Se multó tanto al país como al barco. No recuerdo bien de dónde era, pero fue un problema a nivel internacional, porque el comercio aquí, pues es básico, es más fácil, si yo salgo de la India, pasar por aquí, llegar a Europa, a dar toda la vuelta. Es como el canal de Panamá. Cuando hicieron el canal de Panamá era para no dar toda la vuelta. Lo mismo aquí, el canal de Suez. Un canal que dijo Egipto, aquí, bueno, te voy a dar una parte, pero dejen pasar a los palestinos, Israel. Israel dijo, no, pero es que yo quiero toda la parte. Le dijo Egipto, ¿sabes qué? Para nada, porque yo cobro cuando pasan los barcos. Es mi territorio. ¿No quieres? Pues no. ¿No quieres dejar en paz a todos los de la Franja de Gaza y Cisjordania? Pues no pasas. Y no es tu territorio. Los barcos pasan de aquí para acá para comerciar. Y entonces llevan toda la producción. Ya no es nada más de pesca, ¿eh? Ya llevan todo el comercio a través de esta zona. No.
Arriba los chinos, que no venden su alma, yo creo, porque de veras hay productos de China por todos lados, pero son muy inteligentes y por eso lo hacen. Y en México, nos vamos a la producción de pesca en México. ¿Alguien me puede decir en dónde se come los mejores moluscos, los mejores ostiones? En Sinaloa, Miss. No. Ahí se comen muy ricos, claro, pero ahí se come los que son los ceviches y todo el pescado procesado. Pero ¿en dónde se comen los mejores? Hay camarones de talla grande, ya ven que hay de talla grande, mediana, chica, pequeña y que hay de diferentes tamaños. Los camarones más grandes y los ostiones son clásicos de ese estado. Sinaloa, Miss. No, Veracruz, Miss. no. Además, creo que viene un mapa en el examen de zonas de producción pesquera y les preguntan esto de cuáles son las zonas de producción de mayor, de menor especie. Y me acuerdo mucho porque esta zona que les estoy preguntando es una zona que uno pensaría que por la producción de petróleo no hay producción pesquera. Sin embargo, hay una producción pesquera altísima. O sea, es muy lógico pensarlo. Tamaulipas. Tamaulipas. Toda esta área de Tamaulipas, esta es la zona productora por excelencia de moluscos y crustáceos. Aquí. Tenemos una de las lagunas, apréndanselo bien, de las lagunas más grandes del mundo, que es la Laguna Madre. Aquí, justo en esta zona. La Laguna Madre tiene agua dulce y agua salada. Se produce lo que se llama un estero. Como es agua dulce y agua salada, pues tiene especies de agua dulce y de agua salada. La producción pesquera es altísima. Pero lo que predomina son los moluscos y los crustáceos. Ahora sí, ¿en dónde se come mejor ceviche? Sinaloa, Miss. Sinaloa y Sonora. Ahora sí. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona, que son las costas, vamos a tener las corrientes dentro de la de California. Entra esta zona, o sea, mar frío realmente, y detiene todo lo que es la producción pesquera que viene arrastrando. Entonces, y es producción de grandes especies. Y tenemos aquí, si estudiaron ríos, el río Yaqui, el río Mayo, tenemos ríos muy importantes que se van a unir a lo que sería una producción también, como en la Laguna Madre, de especies de pequeña, digo, especies de agua dulce y especies de agua salada. ¿Sí? Alta producción de pesca de gran especie hacia la zona del Pacífico. ¿Sí? ¿En dónde tenemos la segunda zona coralina más importante del mundo? Es la segunda. La primera se la Quintana Roo, sacó- Miss. ¿Perdón? Quintana Roo. Ajá, aquí. En esta zona vamos a tener la producción de corales, una de las de corales más grandes del mundo. La más grande, ya se los había dicho, es la Gran Barrera de Coral que está en Australia. Bueno, después de la de Australia, sigue la de México, chicos, aquí. ¿Por qué creen que hay tanto ecoturismo? Hay que cuidar esa zona. Hace aproximadamente 4 años llegó un barco coreano y encalló en la gran
barrera de coral de México. Bueno, fue el caos a nivel internacional, 4, 5 o más años. Caos a nivel internacional. Ustedes saben que si tocan un coral, se muere. Con tantito que lo toquen, se muere. ¿Qué hicieron? Bajar a toda la tripulación, encarcelarla y decirles, vamos a ver qué vamos a hacer. Toda la tripulación fue un problema a nivel internacional. Toda la tripulación la encarcelaron un año por haber hecho esto, pero no pudieron quitar el barco. El barco ahí está. Si quitan el barco, se muere un 20 y tantos por ciento, no recuerdo la cantidad, pero es más del 20% de lo que sería la barrera de coral. 25, mis. ¿Perdón? 25% de coral se muere en el estado de Quintana Roo por el choque del barco. Sí. Ah, bueno, para que veas. Y sigue el barco ahí. Y no lo van a quitar. Qué espanto, pero bueno, no se les olvide que aquí tenemos una zona de formación de coral muy importante y que en la actualidad también está siendo afectada por esta cosa roja que llegó a las costas. Esta alga marina roja. ¿El sargazo, a mí? El sargazo. Está afectándole el sargazo. Lo bueno es que al sargazo sí lo pueden quitar, que hasta ya están haciendo ladrillos para construcción y no sé qué tanto. El sargazo sí lo están pudiendo quitar. Pero son áreas tanto turísticas como pesqueras, como de gran producción económica para México. Más bien, gran ingreso económico, perdón, para México. Producto Interno Bruto. Vamos a ver después qué es el Producto Interno Bruto. Y termino con la parte de minería. Países mineros. Extracción de minerales. Hemos estado hablando de esto y lo más importante. 1, producción de petróleo, Medio Oriente. 2, país productor de cobre número 1, Chile y Bolivia. Son 2 países. Sur de América. Esto lo vieron mucho en historia, porque en historia les dijeron que en la Segunda Guerra Mundial quien abastecía de minerales para hacer las armas a Hitler y demás era Sudamérica y México, porque tenemos gran producción de minerales, toda esta zona. Producción de uranio, noreste de Asia. Rusia, Corea, de hecho son los productores por excelencia de uranio. Centro y sur de África, productores de minerales como el oro, la plata, el zinc. Estados Unidos y Canadá tienen de hulla, bauxita, también son minerales, pero hay una pregunta por ahí que les hacen de ¿cuál es el país con más reservas de petróleo? ¿Quién sabe? Estados Unidos, chicos, en las opciones vienes Estados Unidos, más reservas de minerales. Pero ¿cuál es la zona productora de petróleo? Pues el Medio Oriente. Y en México, ¿cuál es el área minera por excelencia? El norte, mis. El norte. En el norte están las minas de cobre, están las minas de bismuto, están las minas de fluorita. En el norte tenemos toda esta área, vean. Este es el área por excelencia. Desde Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Por eso es que son las áreas de mayor intercambio y producción, son las siderometalúrgicas, de la industria siderometalúrgica. ¿Sí? Y
Seguiríamos con la industria. Yo anoto aquí que es la industria. ¿Alguna duda, chicos? Que me quede en la industria. No, Miss. Porque si no, yo me sigo y ustedes no me dicen ya es hora. Nos quedamos en industria y también me acuerdan ustedes. Y, por favor, rápidamente, mapa planisferio con nombres, corrientes marinas, climas del mundo, regiones naturales, esto es la tarea. El cuadro de regiones naturales y actividades económicas que se encuentran en la guía es un cuadro. Zonas de riesgo en México y en el mundo. Esto lo vamos a retomar porque es el cambio climático, el efecto invernadero, lo vamos a retomar la clase que viene porque no lo vimos. Y los problemas de deterioro ambiental. ¿Sí? Aquí falta un mapa, ahorita se los pongo, que es el de actividades económicas mundiales y de México. Esta es la tarea, chicos. Pues, si no hay ninguna duda, chicos. ¿No? No, Miss. Ay, no, ya déjenos ir a desayunar, ya tenemos hambre. Yo también. Chicos, pues que pasen una bonita tarde de domingo. Si tienen alguna duda, ya saben, estoy en el correo. No hay problema. Y descansen. Voy a dejar de compartir.